Bueno, mi nombre es Andrés Herrera. Yo llevo aprendiendo. Bueno, entonces la idea de este video no es como escribí para la proposición del proyecto. La idea no es una lección de piano. La idea es juntar un poco mis perspectivas sobre el aprendizaje de tocar este instrumento con lo que hemos visto en clase de psicología educativa. Entonces, un poco la pregunta que uno se plantea al principio es, ¿cuándo sabe una persona tocar piano? O sea, ¿en qué momento yo digo yo sé tocar piano? O una persona dice, Andrés o Paula o Camilo saben tocar piano. Entonces, uno empieza a mirar las perspectivas de la psicología educativa y uno empieza a encontrar que hay una perspectiva del conocimiento, que es básicamente que la educación o el aprendizaje se da por tiempo e información que uno posea. Y según esa perspectiva, uno diría que la persona sabe tocar piano cuando sabe tocar, digamos, cierto número de canciones, cierto número de temas. Eh, pues esta no es la perspectiva que a mí más me interesa. No sé, no lo siento porque uno no dice que una persona sabe tocar piano solo porque sabe tocar 5 canciones, 10 canciones, eh, porque también es una cuestión de técnica. Entonces pasamos a una perspectiva que también es un poco restringida. Eh, Básicamente esta segunda perspectiva nos dice que el saber, el ser educado en algo, trata de una licencia, un título, un grado que uno obtiene en algo. Digamos que en esta situación en particular tampoco es la perspectiva que nos sirve, porque básicamente al tocar piano, aunque digamos yo sé tocar piano y llevo 8 años tocando el piano y la mayoría de gente les diría que yo toco el piano, y sin embargo yo nunca he obtenido un título en música, aunque tengo amigos que, digamos, han ido a universidades y hacen la carrera de música en Berkeley, en universidades de música. Entonces, pues básicamente lo que es el título no nos interesa tanto. Yo no sé piano porque, o yo no digo que sé tocar piano porque tenga un título en tocar el piano. Entonces pasamos a una tercera perspectiva que es una perspectiva más libre, que es que básicamente la educación es un proceso dinámico en el que uno siempre va creciendo. Ahora, esta es, digamos, la perspectiva que a mí más me gusta porque, digamos que es muy, pues como su nombre lo indica, es dinámica, que me permite decir que no hay un punto donde yo diga que sé tocar todo lo del piano. Nadie sabe perfectamente cómo tocar todo lo del piano y precisamente el conocimiento se especializa. Hay gente que sabe tocar salsa en el piano, hay gente que sabe tocar blues, hay gente que sabe tocar música colombiana, hay muchos tipos. Y digamos que el problema con esta perspectiva que yo encuentro es que, bueno, entonces, cuál es entonces esa respuesta a la pregunta, ¿cuándo sabe alguien tocar piano? Si es un proceso, digamos que desde el primer día uno podría decir, esa persona está en proceso de aprender a tocar piano, pero desde el primer día, no porque esté en un proceso ya sabe tocar piano. Es decir, eh, si uno tiene un niño pequeño que empieza su primera semana de tocar piano, a la semana uno no puede decir sabe tocar piano, solo está en clases de piano. No solo porque haya empezado el proceso sabe tocar piano, sino que debe haber un lugar, un momento específico en el desarrollo de ese proceso donde uno diga, esa persona sabe tocar piano. Y pues uno, después de reflexionar un poquito, se da cuenta que ese punto para mí hay un punto en donde la persona no es un punto personal, sino que es cuando la sociedad se enfrenta con esas habilidades.
Es decir, que hay un punto donde el niño toca piano y alguien lo ve, su mamá, algún compañero, y esa persona lo reconoce como una persona que toca piano. Em, y eso es lo que delimita cuando hay un reconocimiento de la sociedad o de una persona, de un avance, y de ahí el proceso pues continúa y se adquiere más y más conocimiento. Y ahí es cuando se empieza a dar el desarrollo de la habilidad de tocar el piano. Listo, entonces, para entender un poco cómo se aprende a tocar el piano, empezamos hablando de los conceptos y el primer concepto que uno aprende es el concepto de una nota. ¿Qué es una nota? Entonces, uno aprende el concepto del do y uno aprende que se ubica en el piano, en el do, que es básicamente esta nota. Y uno la reconoce porque está al lado de estas dos. Como notarán, aquí hay dos negras y luego tres negras. Entonces uno ubica el do en la izquierda de las dos negras, justo abajo de este, que es el do sostenido. Entonces, do, esto es un do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego vuelve a ser do, porque como ven, acá vuelve a ser las dos negras, y luego las tres negras. Entonces, ¿qué pasa? Uno aprende el concepto y como se saben los conceptos, uno se hace cuatro preguntas. Entonces, a qué categoría más cercana pertenece el concepto? Bueno, el concepto, la supracategoría es las notas musicales. El do es una nota musical. La segunda pregunta que uno se hace es de qué otros conceptos de su misma clase se diferencia. Y básicamente el do se diferencia de las otras notas musicales por su ubicación, por su sonido específico. Se diferencia del re, del mi, del fa, del sol, del la y del si. ¿Cuáles son sus características esenciales y diferenciales? La tercera pregunta. Bueno, el do, pues en física obviamente tiene unas longitudes de onda, tiene unas características físicas y pues las personas que son duras, pueden reconocer el do a oído, es decir, lo diferencian de las otras solo con escucharlo. Sin embargo, yo lo reconozco a punta de visión. Sé que el do es el do porque, como les decía antes, está al lado izquierdo de estas dos notas negras, del do sostenido y el re sostenido. Y está justo al lado del re y justo después del si. Todos los dos son así. Finalmente, la cuarta pregunta es cuáles son sus tipos o clases acorde con un determinado criterio. Bueno, básicamente uno puede decir cuáles son los diferentes tipos de do y uno puede ubicar en toda esta gama de octavas. Lo que se llama una octava es de do a do. Entonces uno puede decir que hay dos agudos y dos graves. Es decir, acá en este piano hay muchos dos. Este es un do más agudo. Hay un do central, lo que se llama un do central, que sería este. Tiene una flecha acá, pero por alguna razón que desconozco es el do central. Y de ahí el do central uno puede ubicar el do una octava más abajo, se llama más abajo porque es más grave. Y este también es un do, pero se diferencia porque es más grave y su sonido es más grave. Y este do es aún más grave. Y este último do es el más grave que tiene este piano. Y para el otro lado uno podría hacer lo mismo. Do central. Este también es un do. Los diferentes tipos de do. Do más agudo, más agudo, más agudo. Y de acá a acá hay una octava, es decir, las ocho notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ocho notas. Entonces uno empieza a aprender estos conceptos. Y con esos conceptos va a ser la base para que uno aprenda el piano. Pero lo primero que uno debe entender es esos conceptos. También debe aprender otro concepto muy básico y que suena muy sencillo, pero uno básicamente debe aprender cuáles son los cinco dedos. Parece muy tonto, pero es muy importante. Porque uno aprende que se va a ubicar en el do con el primer dedo. El pulgar es el primer dedo. Segundo dedo, tercer dedo,
cuarto dedo y quinto dedo. Y uno aprende que si cada uno de los dedos corresponde a una nota, el dedo solo va a alcanzar hasta el sol. Es decir, si cada nota si cada dedo alcanza solo una nota, esto va a ser do, re, mi, fa y sol. Y luego tendremos que hacer otras cosas para movernos la, si y do. Y al principio, de hecho, las canciones tienen muy poco si y do y moverse de octava a octava. Es decir, solo se mueven en una sola octava. Es decir, que una canción sencilla se movería solo en estas notas de acá. Y no usaría en principio la mano izquierda. Pero acá me estoy adelantando un poco. Uno aprende estos conceptos básicos y de ahí se empieza a mover un poco en lo que es tocar el piano. Entonces, habiendo entendido los conceptos básicos, nos metemos en la educación como lo que es como un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el piano, pues, obviamente no es la excepción a eso. En mi caso, yo tuve una educación informal en el piano. Yo tuve una profesora por varios años que venía acá y tocaba conmigo. Este era un proceso educativo porque era intercomunicativo. Ella hablaba conmigo, yo hablaba con ella tocaba, yo tocaba. Em, Era asimétrico porque ella llevaba mucho tiempo enseñando el método que ella me enseñaba, que por cierto era el método Suzuki, se llamaba. Pues me adelanté ahí, pero pues hay un método y en cierto sentido es bien intencionado porque pues en el pensamiento que tenemos la música es algo positivo que ella quería compartir y difuminar. Entonces dentro del método, bueno, el método Suzuki, que es, ahorita lo vamos a entender un poco mejor cuando hable de esquemas, pero básicamente cuando hable de nociones, perdón. Básicamente ella usaba muchos métodos, instrucción, demostración, ejercitación, esos son varios de los métodos que yo utilizaba. Obviamente instrucción con cosas como ubica la mano en do, ubica la mano en do, o sea que el quinto dedo toca sol, primer dedo do, segundo, quinto dedo sol. Entonces toca primero, quinto, cuatro, tres, dos y saltado. Eso es una instrucción. Entonces ya podía decir eso. Y eso lo que termina siendo es Star Wars. Esa podría ser una de las instrucciones. Obviamente se mezclan. Demostración, ella a veces podía tocar y pedirme a mí que yo copiara eso. Ejercitación sí era algo más que cuando uno toca piano, obviamente lo que uno tiene que hacer es ejercitar mucho los músculos, aumentar la memoria. Hay un crecimiento y hay una memoria muscular que se debe desarrollar. Entonces uno lo que tiene que hacer es tocar mucho hasta que las cosas se vuelvan naturales para uno. Una de las cosas que más recuerdo que hay que ejercitar es aprender a separar la mano derecha de la izquierda. Entonces cuando uno empieza a tocar, solo aprende la mano derecha. Y luego tiene que aprender a ejercitar mucho, tocar con esta sin cambiar esta. Cada mano es independiente. Esa es la ejercitación. Entonces, bueno, ahí me estaba adelantando un poco. Empezamos a aprender algunas nociones. Nociones como la noción de melodía. Entonces, la noción de melodía era que uno primero, cuando empieza a aprender el piano, después ya lo puede hacer más o menos junto, pero al puro principio uno aprende a tocar es la mano derecha y uno aprende una noción que es la melodía, que es lo que suena, la canción como tal. La mano izquierda toca, en cambio, los acompañamientos. Entonces es un poco esto. Solo toca la mano derecha. Y luego uno aprende los acompañamientos. Ahora los acompañamientos, luego uno aprende que hay dos tipos de acompañamiento con la mano izquierda. Uno aprende que hay, bueno, hay tres.
Uno que es el acorde. Para entender el arpegio, uno primero aprende el acorde. El acorde es una armonización de esta nota. Entonces, si esto es el do, hay un acorde de do, que es esto. Y esto es armonizar el do. Y hay una armonización por cada nota: do, re, mi, fa, sol, la, si y do otra vez. Y hay muchas variaciones a esos acordes. Digamos, puedo tocar el do pero sin el mi. Puedo tocar con la séptima, es decir, tocar la séptima nota, que sería el si. Muchas variaciones, pero todas esas nociones uno las aprende primero aprendiendo el de acorde. Luego uno aprende el arpegio. El arpegio es básicamente hacer el acorde eh, moviendo los dedos. Y pues obviamente también ahí es. Entonces separo esto en notas diferentes y toco 1, 2, 3, 1, 2, 3. También se puede hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y uno puede acá saltar. Si esto es do, mi, sol, do, uno puede hacerlo acá. Y salta al otro mi y evita este mi. O puede incluso saltar al otro do, pero no al otro sol. Pero no conozco ninguna canción que lo haga. Pero hay muchas formas, entonces uno puede arpegiar de muchas formas. Y luego lo que uno aprende es a combinar esas manos. Puros acordes. Y luego uno aprende a arpegiar eso, que sonaría un poco más así. Esos son los arpegios, que saltan de la a fa, a do, a sol, pero solo se repiten y con eso se toca la canción. Bueno, luego después de aprender algunas nociones que, como pueden notar, las nociones se van complejizando, se van volviendo. Para entender esto, yo tengo que entender, para entender, digamos, este arpegio complejo, uno tiene que aprender el arpegio sencillo. Para aprender el arpegio sencillo, yo aprendo el acorde. Muy bien, ahora pasamos a esquemas. Y para entender los esquemas, lo que yo recuerdo mucho es cómo aprendí a leer partitura. Entonces, esta es básicamente un gráfico que enseña un poco cómo se toca partitura. Esto es lo que uno ve en una hoja de música, más o menos muy parecido a esta que está acá. Estas son notas de música. Básicamente hay 5 líneas. Acá abajo, esto uno aprende que si hay una bolita acá, esto es un do. A veces viene con una línea. Luego re, antes del primer espacio. Luego acá esta primera línea, esto es mi, fa, sol, la, si, y vuelve a ser do en este que es el tercer espacio, de abajo para arriba. 1, 2, 3. Y eso es básicamente como uno aprende a leer. Obviamente el esquema también implica que hay una imagen mental que uno tiene de lo que es el do acá. Y esa imagen mental pues tiene un nombre, que es do. Y luego eso tiene un objeto. Entonces uno tiene esta imagen mental, que es la del do en la partitura, con el objeto, que es como tal la tecla, que es al mismo tiempo con el nombre do, y eso crea el esquema mental del do. Esto es igual a esto, que es igual al do. Bueno, hablemos un poco de las proposiciones. Las proposiciones ya involucran combinar un poco los conceptos, es decir, que uno toca varios de estos conceptos juntos y hace pues cosas un poquito más complejas. Voy a hacer acá. Se me acaba de olvidar. Acá suena horrible, entonces voy a tocar acá.
acordes. Esto también son acordes. Y luego uno, más adelante en la canción, toca esto mismo, pero arpegiado. Entonces, como pueden ver, lo que pasa es que en la canción pues, pasamos de acordes, arpegios, algunas veces incluso se toca melodía con las dos manos, que se ve un poco así. Entonces estos arpegios se complejizan y más o menos lo que termina sucediendo en el piano es que todo va complejizándose, todo se va volviendo más avanzado y más avanzado y más avanzado, hasta que eventualmente si uno sigue en el piano, tiene que, como lo hablábamos anteriormente, tal vez incluso especializarse en una parte de tocar piano.